Muy buenas, yo soy Jorwin, sean todos bienvenidos y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo podemos usar el verbo can en inglés. Entonces, si están interesados en aprender a cómo utilizar este verbo, quédense en este video. Ya habiendo dicho todo esto, estamos listos para comenzar la clase. Entonces, como les dije anteriormente, el día de hoy estaremos tratando el tema de lo que es el verbo can, can't. Ahora, ¿qué es lo principal que necesitamos para poder utilizarlo? Pues saber qué es y a qué se refiere este verbo. Primero que todo, logramos ver que el verbo can se refiere a posibilidad, es decir, a la posibilidad de que alguna acción suceda o de que algo suceda. Y tenemos después el verbo can't. El verbo can't, por su parte, es todo lo contrario. Él se refiere a la imposibilidad de que algo suceda. Es decir, es lo mismo que el can, pero en su forma negativa. Se refiere a la imposibilidad de que ocurra una acción o una X situación. Pero entonces lograríamos decir o podríamos decir que el can se utiliza cuando nos queremos referir a ya sea una posibilidad de algo, de una acción, nos queremos referir a la habilidad de una persona para realizar una acción, también puede ser utilizada por este medio, con este medio, y también podemos utilizarlo para nosotros querer hacer peticiones a una persona. Muy importante, algo que debemos resaltar acerca del mismo, es que es muy sencillo de utilizar, debido a que no tenemos problema con respecto a que si este con un pronombre y este con otro, sino que en este caso el verbo can trabaja con todos y cada uno de los pronombres sin hacerle ningún tipo de cambio. Es decir, que esta es una ventaja para nosotros a la hora de quererlo utilizar, debido a que es más sencillo. Ahora, ya que tenemos una mejor idea de lo que es el verbo can y la manera en la que nosotros lo podemos utilizar en las oraciones, se nos va a hacer muchísimo más sencillo a la hora de nosotros querer formar oraciones en formas ya sea positivas, negativas o interrogativas. Primeramente, vamos a comenzar a hablar a cómo nosotros podemos hacer oraciones en una forma afirmativa o positiva en inglés haciendo uso del verbo can. Pero antes de esto les quiero dar un pequeño tip que nosotros podemos llevar a la práctica para hacer las oraciones. Simplemente teniendo en cuenta que el verbo can es el verbo poder. Es decir, que cuando yo hago oraciones con el mismo, es por ejemplo cuando yo hago oraciones en español del tipo yo puedo ir a mi casa. Yo puedo ir a mi casa. Ese puedo que está ahí es el verbo can. Nosotros podemos ir al parque. Nosotros podemos ir al parque. Ese podemos es el verbo can. Lo que pasa que fíjense que en inglés es muchísimo más sencillo incluso que en español, debido a que en español yo tengo que aprenderme que con yo tengo que decir puedo, que con él tengo que decir puede, que con ellos es podemos, que con nosotros es podemos, perdón, que con ellos es pueden. Tengo que aprenderme la conjugación con los distintos pronombres. Pero en el caso del inglés, como les estaba explicando anteriormente, tenemos la ventaja de que el can va con todos los pronombres, haciéndosenos mucho más sencillo en la manera en la que lo utilizamos. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver la fórmula que nosotros utilizamos para hacer oraciones afirmativas. Primero que todo, fijémonos que en la fórmula comenzamos con un sujeto. Este puede ser ya sea un nombre, el nombre de un animal o un cualquiera de esas tres cosas puede ir en la parte de lo que es nuestro sujeto. Después el verbo can, después el verbo en su forma simple y después si la oración, la oración que yo quiero formar lo requiere, hago uso de un complemento al final. Obviamente, si es el caso de la idea que yo quiero dar, requiere que dé ese complemento. Si yo quiero dar ese complemento, simplemente a la hora de estarme comunicando. Vamos a ver un par de ejemplos para entender de mejor manera la forma en la que nosotros hacemos oraciones en afirmativo utilizando este verbo.
Tenemos 4 ejemplos y fíjense que en los 4 estoy utilizando nombres propios. Ahora nosotros podríamos haber utilizado pronombres personales o nombres de animales, como les dije anteriormente. Ahora, vayamos a los ejemplos. El primero de ellos es Mario can cook spaghetti. Fijémonos que aquí Mario va primero porque es el sujeto, después el verbo can, después el verbo cook, que es cocinar, y después spaghetti, que es pasta, espagueti. Aquí diría Mario puede cocinar espagueti. Perfecto. Después tenemos como nuestro siguiente ejemplo Susan can dance ballet. Otra vez nuestro sujeto Susan can, verbo dance, bailar, ballet. Esto significaría Susan puede bailar ballet. Y vuelvo a repetir, fíjense que siempre en la traducción, de la manera que yo digo en inglés, la idea se formula o la idea se forma de la misma manera en inglés y en español. Es increíble lo fácil que puede llegar a ser formar oraciones simplemente teniendo en cuenta la fórmula y esta estructura. Después veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo con David. So here we have David can drink tea. Esto sería David puede beber té. David puede beber té. Ahora vamos con nuestro último, con John. John can speak German. Fijémonos, sujeto John, el verbo can, poder, John puede, el verbo speak, hablar, y al final German, alemán. John puede hablar alemán. Y de esta manera tan sencilla, utilizando esta fórmula y fijándonos en la estructura y en la traducción del can, es la que nosotros podemos formar oraciones con este verbo. Ahora, ya habiendo visto esto, estamos preparados para ir a ver cómo nosotros podemos hacer oraciones negativas utilizando el verbo can. Ahora, ya que sabemos cómo hacer las oraciones afirmativas y conocemos la fórmula, podemos continuar a ver cómo podemos hacer oraciones en forma negativa o reflejando imposibilidad. Ok, entonces oraciones negativas. Lo primero que todo, esto es muy sencillo y de hecho ni siquiera necesitamos una fórmula. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos hacer para que la oración pase a estar en negativo es agregar un not después del can, más nada. Ya haciendo eso, nuestra oración va a estar en negativa. Y si acaso, si nosotros queremos, agregamos un no al principio de la oración, pero eso no es obligatorio. Entonces, algo importante que podemos ver con respecto a la manera en la que nosotros más que todo escribimos cuando estamos hablando en forma negativa, es el hecho que podemos escribir see here, a complete form, can not en su forma completa o cannot, es decir, podemos escribirlo tanto separado, cannot, o junto, cannot, y luego lo vamos a ver. Y la forma de la contracción y contraction es can't. Quiero que se fijen muy bien en la pronunciación. Can't. Prácticamente se escucha como decir K-E-N-T. Can't. Ahora, vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto. Tenemos una primera oración. Fíjense que en todos los ejemplos estamos utilizando la contracción, debido a que esta es la manera en la que en realidad las personas hablan en inglés. Recuerden que las contracciones se utilizan solo en las ocasiones informales, y cuando estén en ocasiones formales, ahí sí debo y puedo utilizar la forma completa de lo que es el can con el not, sin abreviaciones. Pero como estamos en situación, estamos aprendiendo a conversar, vamos a utilizarlo. Ahora, aquí, nuestro primer ejemplo dice: Paula can't use the computer. Paula can't use the computer. Paula no puede usar la computadora. Paula no puede usar la computadora. Ese es nuestro primer ejemplo. Fíjense otra vez que la única diferencia que hay con respecto a la fórmula afirmativa es que después del can está el not.
En este caso está contraído y es can't. Pero después, fíjense que toda la fórmula es igual. Primero un sujeto, después el can, después el verbo y de último el complemento. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vemos a Carlos. Carlos can't cook Chinese food. Carlos can't cook Chinese. Carlos no puede cocinar comida china. Carlos no puede cocinar comida china. Se le hace complicado, no tiene la habilidad de hacerlo. Después, siguiente ejemplo. Luis can't speak Russian. Luis can't speak Russian. Luis no puede hablar ruso. Fijémonos lo importante que es saberse los verbos para yo utilizar el can. Yo al saberme los verbos en presente ya puedo utilizar el verbo can con total soltura. Veamos el último ejemplo. Liz can't sing very well. Liz can't sing very well. Esto sería: Liz no puede cantar muy bien. Liz no puede cantar muy bien. Quiero que se fijen lo fácil que es formar la oración, porque otra vez la idea en la cual yo la formo, tanto en español y en inglés, es muy parecida. La única diferencia, fíjense que cuando yo traducí todos los ejemplos, es que el no, en vez de estar antes del puedo, fíjense que en español yo digo Liz no puede, yo digo en inglés Liz can not sing very well, o como tenemos contraído, Liz can't sing very well. Ya habiendo visto cómo podemos hacer nuestras oraciones afirmativas y negativas, vamos a continuar a las oraciones interrogativas. Entonces, las oraciones interrogativas, igual que las afirmativas y las negativas, son bastante sencillas de formar, debido a que la única diferencia que existe con respecto a una oración que es afirmativa con una que es interrogativa es la posición en la cual se encuentra el can, debido a que, como siempre hacemos con los auxiliares, intercambiamos el puesto. Es decir, donde antes teníamos al sujeto y después teníamos el can, vamos a voltearlo, y ahora donde estaba el sujeto y aquí va a ir el pronombre, y automáticamente después de haber hecho eso vamos a estar haciendo una pregunta. Pero claro, no nos olvidemos de colocarle al final el signo de interrogación. Entonces tenemos en la fórmula, primero va el can, después el sujeto, después el verbo en su forma simple y el complemento si la oración lo requiere. Vamos a verlo, bastante sencillo de utilizar. Vamos a ir con los siguientes ejemplos para que lo veamos de mejor manera. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo es: Can Brian drive a truck? Can Brian drive a truck? Aquí estoy diciendo: ¿puede Brian conducir? Drive, verbo conducir, a truck, una camioneta. ¿Puede Brian conducir una camioneta? Fíjense el can de primero señalando que es una pregunta, después el pronombre, después el verbo y después el complemento. Una pregunta. Perfecto. Continuamos con el siguiente ejemplo. Can Rafael play soccer? Can Rafael play soccer? Aquí diría: ¿puede Rafael jugar soccer? ¿Puede Rafael jugar soccer? Fijémonos, sigue respetando la fórmula y en la pregunta el can al principio, después Rafael play soccer. Recuerden que aquí en vez de yo Rafael puedo utilizar can he play soccer, can he play soccer o can you play soccer. Recuerden, les repito, podemos utilizar ya sea nombres animales y pronombres en la parte donde nos diga el sujeto. Siguiente ejemplo. Can Jesus speak English? Can Jesus speak English? ¿Puede Jesús hablar inglés? Can Jesus speak English? Vamos con el siguiente. Can Yareli drink milk? Can Yareli drink milk? ¿Yareli beber leche? ¿Puede Yareli beber leche?
sigan viendo cómo respeta la fórmula. Ahora, continuemos con nuestro último ejemplo. Como nuestro último ejemplo tenemos el caso de Yulisa. Tenemos que dice, can Yulisa paint a frame? Can Yulisa paint a frame? Esto significaría, ¿puede Yulisa pintar un marco? ¿Puede Yulisa pintar un marco? Cabe destacar que la palabra frame lo podemos utilizar ya sea para referirnos a marco o a pintura. Es indiferente, se puede utilizar con esos dos medios. Entonces diría, can Yulisa paint a frame? ¿Puede Yulisa pintar un marco? Verbo can, después Yulisa paint a frame. Esto es todo por esta oportunidad. Espero que hayan logrado entender muy bien la manera en la que empleamos el verbo can en nuestro inglés. Y recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud con respecto al video, pueden escribirme aquí abajo en los comentarios que yo los estaré respondiendo. Hasta el próximo video.